también con la grabación de la sesión, por favor. Bueno, muy buenos días, chicos, con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión, ¿no? Les voy a tomar, por favor, lista. Estén atentos para que contesten. Ahí está alguien intentando ingresar. Denme un segundo. Listo. Vamos a iniciar. Almeida Yadira. Buen día, Alicia, presente. Buenos días. Benavides Anderson. Carlos Sama Kevin. Buenos días, presente. Buenos días. Criollo Gisela. Erazo Miriam. Huachagmira Cristian. Presente, Licen. Guamán Jaime. Hernández Yajaira. López Ana. Buenos días, Licen, presente. Buenos días. Mera Yomara. Buenos días, don presente. Ortega Angie. Está en prácticas, dijo que le diga, don. Quiñana. Buenos días, Licen, presente. Buenos días. Sánchez Melanie. Sinchihuano Dayana. Buenos días, Licen, presente. Buenos días. Taimal Erika. Buenos días, Licen, presente. Buenos días. Tuwamba Mariela. Buenos días, Licen, presente. Buenos días. Vargas Diana. Buenos días, Licen, presente. Buenos días. Bueno. Vamos a iniciar ahora, por favor, la sesión. Licen, Dime. buenos días. Miriam Erazo, presente, Licen. Ya tomé la lista. Bueno, y prendan las cámaras, por favor. Necesito verles a ustedes. Bueno, el día de hoy, entonces, como habíamos conversado ayer, ustedes han visto que estas sesiones se han centrado en reflexionar sobre aquellas necesidades que el adulto mayor necesita cubrir con el cuidado de enfermería. Son varias situaciones o alternativas de situaciones que les he presentado con la finalidad de que ustedes puedan reflexionar, pero sobre todo que puedan integrar, porque estas dos últimas unidades básicamente tratan de cuidados tanto para aquellos síndromes reversibles como para síndromes irreversibles que se producen en el adulto mayor, y que lo que se quiere es que ustedes no tengan una visión aislada del cuidado, ¿no? Sino más bien que tengan una capacidad de reflexión para que encuentren todos aquellos problemas o necesidades que un paciente puede tener y que integren esas necesidades en un plan de cuidados. Como yo en algún momento les había dicho, cuando nosotros identificamos con claridad las causas, ¿sí?,
que pueden producir una discapacidad, una lesión, un malestar en el paciente y las priorizamos primero, es decir, hacemos una votación de cuál es la más importante y luego tratamos de esa necesidad. Vamos a solucionar el 80% de los problemas en un paciente y sobre todo en el adulto mayor. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa capacidad de reflexión y de visualización, como siempre les digo, adelantándonos a aquellas circunstancias que pudieran ocurrir con el adulto mayor, ¿no? Justamente ayer, por ejemplo, veía un pacientito que no necesariamente es un adulto mayor, es un niñito que tiene distrofia muscular progresiva, es una enfermedad crónica que ataca las terminaciones nerviosas de los músculos y que no tiene hasta el momento cura, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo? El niño tiene 13 años, ¿no? Era un niño normal hasta los 8, 9 años. Correteaba, jugaba, pero a partir de esa edad empezó a entrar en un proceso de deterioro. Y justo ayer le observaba, el niñito está en una silla de ruedas, pero ahora tiene totalmente invalidados sus pies. ¿Por qué? Porque además de la dificultad de la distrofia muscular que se le ha hecho más evidente en sus piernas, es decir, ha perdido la capacidad para poderse mantener en pie, sus piecitos se han virado, ¿sí? ¿A qué responde esta circunstancia? Responde a un cuidado inadecuado del paciente, ¿sí? Porque lo que nosotros necesitamos es mantener o prolongar las funciones de nuestro organismo, así no estén a su cabalidad, por decirles. Un paciente que está en silla de ruedas, que tiene inmovilidad, yo no le puedo dejar en cualquier posición sus miembros por esta situación que les digo, porque se van tomando posiciones inadecuadas. Entonces a este niñito se le viraron los piecitos y lógicamente ahora, aunque quisieran pararle, ya no le van a poder hacer porque sus pies ya están inhabilitados, están virados. Entonces, ¿cuál es el cuidado? Si bien el niño no va a poder caminar ni va a poder utilizar sus piernas, pero yo como profesional tengo que mantener la posición anatómica durante el tiempo, ¿sí? Y ustedes van a ver que, por ejemplo, las personas que andan en silla de ruedas, hay que acomodar siempre sus extremidades, ¿sí? Porque si yo le dejo así a la deriva, el pie adopta la posición en donde yo le dejé y va a quedar virado, va a quedar para arriba. Entonces yo tengo que tener esa visión para explicar a los familiares y explicar al paciente y hacer con el paciente lo que se debe. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo tengo que utilizar para el niño valvas de tal manera que los pies permanezcan así y tengan funcionalidad, ¿sí? Entonces, miren cómo una visión diferente puede dar una calidad de vida mejor al niño o al paciente, a cualquier persona, y no sobrecargar en, en las dificultades a los pacientes, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión, el poder adelantarnos a cualquier novedad que pueda presentarse dentro de nuestro paciente, ¿sí? Cualquier dificultad. A eso estaban encaminados los casos del día de ayer. Entonces, hoy vamos a hacer una revisión de de aquellos casos, ¿sí? Yo les quiero escuchar cómo les fue, cuáles han sido, desde su punto de vista, los resultados que hemos tenido al respecto, ¿sí? A ver, ¿quién quiere iniciar, por favor? Alexis tiene una mano levantada, no sé si me quiere decir algo o quiere decir que ya está ahí. Sí, Licen, disculpe, buen día. Lo que pasa es que estaba descargando Teams y por eso no me pude conectar rápido a la clase. Ya, ok, ya cojo yo la lista de participantes de aquí del Teams, ¿no? Gracias. Ajá. Bueno, a ver, quién quiere iniciar? ¿O escojo yo? ¿Nadie? A ver, antes de que se lancen al ruedo.
Me acaban de mandar ya los calendarios para los exámenes, ¿no? Justo lo que hablábamos el día de ayer. Entonces, para ustedes ya les voy a mandar por WhatsApp, pero para técnico de enfermería está el 16 de septiembre, tercero de que seguramente es viernes. Si alguien me da verificando, por favor. Sí, 16 es viernes, Lice. Ya, entonces el día viernes tenemos los exámenes, ¿no? Empiezan ustedes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, con primeros auxilios. Pero eso ya dieron el módulo anterior, ustedes tuvieron, ¿no? Primeros auxilios. Este módulo estamos con primeros Ya, auxilios. este módulo. Ya, entonces, primeros auxilios con la doctora Melissa. De 7 a 8 tienen conmigo. Y de 8 a 9 tienen con el doctor Rosero. El 16, por favor, el 16 de septiembre, ¿no? Para que recuerden. Así están. Recuerden que para presentarse, por favor, a los exámenes, tienen que estar sus saberes cancelados, ¿no? Para que no tengan dificultad. Ya, denme un segundito, por favor, y hasta eso ya preparen la defensa de sus casos para ver cómo estamos, a qué conclusiones llegamos. Denme un segundito, por favor. Ya estoy con ustedes. A ver, vamos entonces. ¿Escojo yo? Sí, bueno. López. A ti que te estoy viendo. Por favor, ¿puedes leernos el primer caso? Doc, me dijo a mí, no le escuché muy bien, disculpe. Sí, Anita, a ti Ya. te dije. Ya. Ya, Doc. El primer caso, ya le leo. La señora Mabel tiene 68 años, es modista y tiene un sobrepeso del 10%. Desde que su madre falleció de una hemorragia cerebral, concurre por lo menos una vez al año y se controla la tensión arterial. A veces con enfermera y si no hay mucha demora, saca un turno con el médico clínico. Las cifras de tensión arterial registradas en los distintos controles oscilan entre 120 y 130 y 80-90. Los análisis que fueron solicitados son hemograma y orina completa con valores normales. Resuelva, determine si esta paciente presenta factores de riesgo. En caso afirmativo, explique cuáles y qué medidas de prevención aplicaría. Bueno, dentro de los factores de riesgo que yo pude observar, primerito está el sobrepeso de la paciente, luego que lleva una vida sedentaria, tiene tendencia a la presión arterial alta, por genética de su madre, también tiene factores que pueden incidir en su salud. En eso, en relación a que cuáles serían las medidas de prevención y se podría aplicarlas, bueno, primero sería un control para determinar, primerito, la presión arterial, que sería durante una semana, para que se pueda determinar si es o no presión alta. Luego sería que se le derive a la nutricionista para que pueda controlar la alimentación, que pueda realizar ejercicios físicos al menos durante media hora diaria si es posible. También debería controlar lo que es con exámenes y chequeos médicos, más veces por el hecho de que tiene de su madre que falleció por hemorragia cerebral. Entonces, este es un caso que puede también desencadenar hacia ella.
por genética. Eso Ajá. tengo, Lice. Ya, muy bien, Anita. A ver, vamos un poco desagregando para ir razonando y estas son preguntas para todos, ¿no? No solamente para Anita. Primero, ¿estamos frente a un caso de un adulto mayor? ¿Sí? Estamos frente a un caso de un adulto mayor porque dice que Sí. tiene 68 años de edad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un sobrepeso del 10%, ¿por qué decimos un sobrepeso? ¿Cuál es el peso normal o cómo yo puedo determinar que tiene un sobrepeso? A ver, Kevin, Calculando el IMC. a través del cálculo del IMC, ¿no es cierto? Pau, por favor, ¿nos puede recordar cuáles son los valores del IMC que me determinan? No recuerdo porque no sé por qué me dicen sobrepeso. En el peso normal es de 18.5 a 24.9 kilogramos kilogramos sobre talla al cuadrado, y sobrepeso sería de 25 a 29.9 kilogramos sobre talla al cuadrado. A ver. No. ¿Cuál es el índice de peso normal? ¿Cuál es el índice de masa corporal? Para decir que De 18.5 a 24.9 de ya, IMC. ya. El peso alto o sobrepeso, De 25 a 29.9. ya ahí estamos hablando de un sobrepeso, no nos especifica exactamente si es un peso leve o peso moderado, o sea, estamos hablando en general de un 20%, de un 10%, ¿no? de sobrepeso. Bueno, pero a través del índice de masa corporal nosotros podemos determinar, porque recuerden que no solamente es el peso, sino la distribución, sobre todo de la grasa en los adultos mayores, lo que nos puede conllevar a problemas. ¿Y qué relación ustedes tienen? ¿Qué pasa si tienen sobrepeso? ¿Por qué es un factor de riesgo? ¿Y para qué es un factor de riesgo? Gaby, ¿puedes relacionar esto? Bueno, el sobrepeso, yo no estaba, Alicia, en disculpas por la clase, ayer no estaba en prácticas y no podía Ajá. hacer, pero de acuerdo a su pregunta, yo pienso que el sobrepeso sí es un grave problema, no solamente para una enfermedad, sino para muchas, porque en nuestro cuerpo se puede tapar las arterias por la grasa, también puede alterar lo que es la presión arterial. Ajá. Que también puede ser otro factor de riesgo. ¿Y qué más puede ser? Ahí hay un dato importante en el caso. Miren, dice, ¿qué pasó con la madre? ¿Qué pasó con la madre? Ella murió también. Murió por Tuvo una hemorragia cerebral. Ella tuvo una hemorragia cerebral, ¿no es cierto? Y si Eso ustedes puede se ser un acuerdan, antecedente. ajá, es un antecedente que puede ser determinante y que puede estar, tiene que estar presente en nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque tiene ese antecedente, pero también tiene factores que nos están llevando a ese desenlace de ella también, ¿sí? Porque hay datos del sobrepeso, ¿sí? ¿Y qué es una hemorragia cerebral? ¿Qué pasa en una hemorragia cerebral? Si ustedes se acuerdan de la clínica. Ahora sí, Kevin, ¿qué pasa con una hemorragia cerebral? ¿Cómo se presenta? ¿Qué es una hemorragia cerebral? Una hemorragia cerebral es cuando se rompen los vasos sanguíneos en lo que es la parte cerebral. Y esto se Ya, puede presentar como podemos tener lo que son los signos y síntomas, tal vez de dolor de cabeza, tal vez una mala atención en lo que ya son los adultos mayores, ya no prestan mucha atención. ¿cómo se presenta? ¿La hemorragia cerebral es una enfermedad crónica
¿O cómo se presenta? Melanie, ¿qué dices? Bueno, eso se presenta cuando, o sea, dicen, ¿no? Que las personas, a las personas les da porque a veces están a veces son por las iras y les duele demasiado la cabeza que se le empieza a marearles la cabeza y, o sea, se desmayan y ahí es cuando ya ocurre el accidente cerebrovascular. Ya, pero ¿cómo se presenta, Miriam? ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son los signos y síntomas que me pueden determinar que tengo un accidente cerebrovascular? Cuando el flujo de sangre Dolores de en una cabeza. parte del cerebro está interrumpido No te por escucho la bien. presencia de un vaso sanguíneo que está bloqueado. Ahí me ¿Puedes escuchas prender la bien. cámara, por favor? Buena la lectura que hiciste del Google, ¿ya? Pero, mire, hay dos formas en donde que se presenta el accidente cerebrovascular, ¿sí? Hay dos formas de presentación de este accidente cerebrovascular. La una es produciendo una ruptura de una vena o de una arteria y produciendo una hemorragia general, ¿sí? Que va a dañar una parte, un área del cerebro. Esa es una forma. La otra forma es cuando por taponamiento de una vena o de una arteria deja de llegar irrigación a una parte del cerebro. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? La una produce un infarto cerebral porque no llegó sangre a ese sector y la otra, en cambio, produce una hemorragia, es decir, un sector del cerebro se llenó de sangre. Esas son las dos formas en que se presenta un accidente cerebrovascular, ¿sí? Y las formas de tratamiento son diferentes. En la hemorragia, lo que hará el médico es tratar de sacar toda la sangre, parar la hemorragia y sacar la sangre rápido del cerebro. ¿Por qué? Porque ya les he comentado, ¿no es cierto?, que la sangre es bastante irritante para el cerebro, ¿sí? Y puede dañar las áreas cerebrales. Y en cambio, en la otra forma de accidente cerebrovascular, cuando dejamos de que pase, se ha taponado una arteria y no estaba irrigando el área, lo que pasa es que se muere esa parte. Ustedes saben que sin sangre nuestros tejidos, nuestras células se mueren, entonces esa parte se muere. Lo que ahí se trata con el tratamiento es tratar de destaponar para que vuelva a circular la sangre. Pero dependiendo, ¿sí? Dependiendo del área, del lugar donde se produjo el accidente cerebrovascular, va a ser la atrofia en el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Les pregunto. ¿O qué consecuencia? ¿Cómo sabrían ustedes qué área está afectada? Por ejemplo, si el paciente tiene inmediatamente de su accidente cerebrovascular, tiene parálisis del lado derecho, ¿sí? Tiene hemiplegia, se llama, ¿no? Hemiplegia del lado derecho. ¿Qué les supone a ustedes? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? En el lado El izquierdo del cerebro. ¿En dónde? En el lado izquierdo. ¿Por qué dices que está en el lado izquierdo? Porque dice que el cerebro es como así cruzado, que el lado izquierdo controla nuestro lado derecho fisiológico y viceversa, el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo. Ajá. Sí, básicamente, ¿no? Yo puedo deducir si tiene el lado derecho, pues el lado izquierdo estará, sí, afectado. Fue ahí donde se hizo el infarto. Y también podré determinar que si el paciente tiene luego problemas para el habla, para articular y para entender lo que yo le digo, está afectado el lado del lenguaje, del lado que se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, yo hasta eso tengo que saber, miren, ¿para qué? Para encaminar mis acciones de enfermería a ese. En el caso, digamos, que el paciente sufrió un accidente cerebrovascular, ¿sí? En ese caso, yo tendré que procurar que mis planes de cuidado estén encaminados a la rehabilitación inmediata, no solamente en la administración de medicamentos. Yo sé que, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, el médico me va a decir que yo administre medicación. Si es una hemorragia,
voy a administrar un antihemorrágico, ¿no es cierto? Entonces tengo que saber qué precauciones tengo que tener para administrar un antihemorrágico. Pero si ha sido un taponamiento, yo tengo que administrar anticoagulantes, ¿no? Un anticoagulante, por ejemplo, que ustedes conocen que es súper conocido en el área hospitalaria. La aspirina. Bueno, la aspirina es un anticoagulante, o la warfarina se llama, ¿no es cierto? La warfarina es un anticoagulante, el más conocido que incluso los médicos mandan, tómese una aspirina para evitar los trombos diariamente, ¿no es cierto? La warfarina, la lidocaína, esas son anticoagulantes que se utilizan a nivel hospitalario. Entonces, no solamente es la administración de medicación el papel del enfermero, sino hacer un plan de recuperación. Yo en algún momento les decía, para este tipo de pacientes, por ejemplo, la recuperación tiene que ser inmediata. ¿Por qué? Porque todo lo que recuperen antes de los 6 meses es así como se va a quedar el paciente. Entonces, yo como técnico de enfermería ya sé que habían ejercicios, por ejemplo, para mejorar la coordinación y tengo que hacerle en este paciente, ¿por qué? Porque va a estar alterada la coordinación, el movimiento y la coordinación. También sé, habíamos visto y hemos practicado algunos ejercicios en donde yo tengo que mejorar la fuerza, la flexibilidad, y este paciente es un candidato para que yo le haga este tipo de ejercicios, ¿no? Aparte de lo que tenga que hacer en rehabilitación. Entonces, miren cómo se va integrando el conocimiento. Será un paciente que tendrá también alterada quizá la ingesta y eliminación de líquidos. Entonces, yo ahí en este paciente tendré que hacer, si tiene sonda, cuidados de la sonda, control de ingesta y eliminación, tratar de movilizar rápido a este paciente para que no le dé un síndrome de inmovilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y acordarme de que aquel paciente que está más de 4 días en cama, ¿qué le pasa? ¿Qué síndrome le puede desarrollar este paciente que está más de 4 días en cama? Debilidad. El síndrome de la debilidad. ¿Qué más? Inmovilidad. La inmovilidad. ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome? El de deterioro cognitivo. El de deterioro cognitivo que puede llevarle por todo su estado de inmovilidad, y la sarcopenia, recuerde, ¿no? ¿Sí? En la pérdida enseguida del músculo, además de que se asocia a su enfermedad. Entonces, mire, en este paciente claramente, como Anita nos decía, los factores de riesgo son, primerito, su herencia genética, ¿sí? La vista familiar que ella tiene, y recuerden que es su madre, entonces es directa esa relación, ¿no es cierto? Esto se agrava, ¿por qué? Por el sobrepeso que presenta, ¿no? Y también un determinante son las fluctuaciones que nosotros vemos en la presión, aunque no tenemos datos exactos, porque dice que a veces hacía controles de 120, 130 y luego de 80 y 90. ¿Por qué decimos que estos datos son alterados? ¿Cuál es la presión normal en un adulto mayor? ¿Cuál debería ser la presión normal? 120/80. 120/80. 120/80, ¿no es cierto? Y este paciente tiene 120, 130, lo que quiere decir, ¿cuál está alterada ahí? ¿Qué presión está La alterada? diastólica. Elisen, una consulta. Ujú. Yo lo que le entendí al leer el caso es que la presión sistólica varía entre 120 y 130 y la diastólica entre 80 y 90. Es lo que yo le entiendo. No, mija, estás haciendo una lectura equivocada. Nos ¿Ya? dice que los controles en la historia clínica, dice, oscilan entre 120, 130 una toma, ahí tienes la diastólica y sistólica, y entre 80 y 90. ¿Qué te quiere decir? Que la una está variando entre 120 a 80 y la otra está entre 130 a 90. Ah, ya, ¿Sí? sí. ¿Ya? Pero de todos modos son datos sumamente alterados, ¿sí? Que no los podemos confirmar porque hay 2 tomas, ¿sí? Entonces sería un poco apresurado decir tiene presión alta. ¿Por qué sería apresurado?
Porque Porque no es no, un seguimiento exacto. Exactamente, no tengo un seguimiento, no tengo una curva para decir si está haciendo presiones elevadas. Entonces, ¿cuál sería mi actuación sin que el médico me diga? ¿Qué tendría que yo hacer? Tomarme la presión. tomarse la presión Hacer un seguimiento, por lo menos en 7 días. hacer una curva de presión arterial. Y voy a decir, entonces voy a tomar la tensión arterial todos los días a la misma hora, en las mismas circunstancias, para poder decir, sí, su presión está elevada o su presión está baja, ¿sí? O su presión está normal. Pero yo con 2 tomas, yo puedo sospechar, pero no puedo. Puede ser que ese día que le tomaron la señora estuvo asustada, hacía mucho calor, estuvo deshidratada, cualquier cosa pudo haber pasado. Entonces yo con 2 tomas no puedo tener un determinante, ¿no? Me da un indicio, o puede ser que la persona que le tomó los signos vitales no estuvo tampoco bien, o que los instrumentos estuvieron descalibrados. Muchas cosas pueden pasar. Entonces yo tengo que tener más datos para determinar qué es lo que pasa en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Lo que Anita decía, ¿no? Los medios de prevención están en los cambios de hábitos, ¿sí? Aunque yo no tenga aparentemente factores de riesgo en esa paciente, ¿sí? Yo sí le tendría que, por el antecedente de su mamá, decir, mire, su mamá sufrió un infarto, ¿sí? Es probable que usted pueda sufrir ese infarto. Entonces es mejor adelantarnos. ¿Y cómo nos adelantamos? Cambiando estilos de vida. Eso significa más ejercicio, una mejor dieta, ¿sí? Una vida más reposada, más tranquila, para poder evitar estos problemas, ¿no es cierto? Y controles periódicos, ¿sí? En cuanto a su presión, en cuanto a sus índices de glucosa, ¿sí? Entonces, y si indicarle, ¿no es cierto? Si usted o la familia indicarle algún factor de riesgo, como por ejemplo dolores de cabeza repetitivos, ¿sí? Sensaciones de desmayo, pues hay que hacer un chequeo médico. Hay que estar pendiente de eso, porque recuerden que el infarto cerebrovascular no es que viene así prolongado y dice, ahora les va a dar un dolor de cabeza, luego van a perder la vista. No, o sea, el infarto cerebral se produce de una. Sí, por eso es un infarto cerebral agudo, viene de una. Usted estaba bien nomás y de pronto le dio un dolor intenso de cabeza, se le puso la vista nublada y empezó a tener dificultad para hablar. Está frente a un infarto. No es una enfermedad larga, sino que se presenta, se precipita inmediatamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿No? ¿Alguna duda? Bueno, vamos con el caso 2. A ver, Alexis, por favor, presenta el caso número 2. Alexis. Salió de la lista también. Erika, ¿puedes presentar el caso número 2, por favor? A ver, Lisen. Don Pedro, después de cobrar un retroactivo de su jubilación, decidió emprender un viaje con su auto Amar del Plata con su esposo, a instancia de sus hijos y teniendo en cuenta que su viaje es muy largo, concurre al consultorio para un examen de salud. Resuelve. Indique qué cambios puede observar en un adulto mayor que puede predisponer a accidentes. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que daría a este adulto mayor para realizar el viaje? Ya. Bueno, en este caso, como ya dice que es un adulto mayor que es jubilado, dice que va a emprender un viaje. En este caso sería esperar pues a que él se haga el examen, ya que si nosotros conociéramos lo que él tiene, de pronto tenga presión alta o algo, se le diría que lleve la medicación en este caso y
pero como dice que recién se va a hacer el examen de salud, entonces no podría saber lo que tiene, pues porque él no dice si tiene, aquí no dice si tiene presión alta o algo, pero... Pero a ver, o sea, tú esperarías a que se haga el examen. No, pues, pero, o sea, las recomendaciones serían que coma sano, que haga ejercicio por la edad que él tiene, que lleve una dieta equilibrada, ya que se va de viaje, hay veces que comen lo que sea, entonces le diría que coma sano, que haga ejercicio y también al lugar donde va, pues sería, porque hay veces que hay lugares que les sube o les baja la presión por el lugar en donde van ellos. Ya. Miriam, ¿qué opinas? Listen, tal vez mientras va en el viaje debe permanecer hidratado. Ya, Dayana, muy bien. Hidratado. ¿Y por qué le vas a decir que se hidrate? Porque en los adultos mayores se cansan muy rápido porque él va manejando. Entonces debe permanecer hidratado. O sea, los jóvenes no nos cansamos. Porque O sea, la los adultos deshidratación mayores causa más. somnolencia y cansancio. Pero eso igual le puede pasar a un joven, a un niño. A ver, Un adulto mayor, dice, dime. Lice, sería importante que una persona, si él decide realizar el viaje solo, que una persona esté al pendiente, al contacto diario de todo lo que realiza, porque al ser un adulto mayor, por más buena salud que tenga, sí es necesario que alguien esté al contacto de todo lo que él realiza. Ya, bueno, a ver, vamos a retomar. Y les voy a hacer aquí un alón de orejas, ¿sí? Porque empezamos a contestar sin entender lo que nos pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el caso? Resuelva, dice, indique qué cambios puede observar en un adulto mayor que puedan predisponer a accidentes. ¿Puedo leer lo que yo puse, Licen? Ya, espérame un ratito, ya te voy a hacer a participar. No me dice qué es lo que le puede pasar, me dice indique qué cambios se producen en el adulto mayor que pueden predisponer a accidentes. Y luego me dice cuáles serían las recomendaciones que ustedes darían, ¿no es cierto? Entonces, la llamada de atención es para que primero sepamos qué nos están diciendo, qué nos están preguntando. Y luego contestamos a eso, ¿sí? Y eso nos pasa frecuentemente con los pacientes también, ¿no? A veces nos preguntan, por decirles, signos vitales, ¿sí? Y yo no doy una contestación satisfactoria a mis pacientes, entonces eso hace que se rompa la comunicación y que después digan, no sé qué mismo me quería decir o qué es lo que me quería preguntar, ¿no? Erika, el actuar de nosotros, siempre yo les estoy enfatizando, el actuar de nosotros tiene que ser en coordinación con el resto de profesionales de la salud, pero no tiene que ser en dependencia total. O sea, yo no puedo decir, ya bueno, voy a esperar entonces que le vea el médico para ver qué es lo que yo le digo. Hasta que suceda eso, puede ser que el médico no le vea nunca, que los hijos decidan nunca llevarle al médico. Entonces yo nunca voy a tener la oportunidad de actuar como enfermero, ¿no? Entonces yo recuerden, siempre tengo actividades dependientes de medicina y actividades independientes. Y yo, aunque no sepa qué diagnóstico tiene el paciente o qué diagnóstico le va a dar el paciente, que no tenga resultados de enfermería, de exámenes, perdón, yo puedo visualizar qué es lo que puede pasar con ese paciente si es un adulto mayor y va a ser un viaje largo. Entonces, no voy a esperar a depender de qué dice otro profesional para yo actuar. Por eso yo me formo. De lo contrario, te dijera, Erika, no, ¿para qué estudias? No, solamente espera que te den las indicaciones y ya, con eso
básico, ¿no es cierto? Entonces, no, tengo que saber descubrir las necesidades de mi paciente, ¿ya? A ver, Pau, dime. O sea, verá, Listen, yo puse que los cambios que se pueden realizar son disminución de la visión, ya que el adulto mayor pierde agudeza visual, por lo tanto le recomendaría una visita al oftalmólogo para que le revise la vista y los lentes en caso de que ya los tenga. También puse disminución de la audición, ya que la hipoacusia es muy común en los adultos mayores y en la carretera existen una serie de ruidos que pueden provocar que no se concentre en ninguno y al momento de manejar. También puse el consumo de fármacos. Haría que enliste los fármacos que consume o que toma, ya que existen determinados medicamentos consumidos por los adultos mayores que pueden producir somnolencia, lo cual podría provocar algún accidente, y también la falta de coordinación. Valoraría la coordinación que él tiene, ya que es un elemento importante al momento de manejar un vehículo. Ajá. ¿Algo más? Muy bien. Ahí hay datos importantes, ¿no es cierto? La pregunta me está diciendo qué cambios se sufre que sufre el adulto mayor que pueden provocar algún problema. Recuerden, ¿sí? Los adultos mayores tienen lo que nos ha hablado Paola es toda su parte sensorial o de sentidos, ¿sí? Los sentidos están como enlentizados en el adulto mayor. Los reflejos, no nos habló Pao de los reflejos, pero ¿qué pasaría si el adulto mayor dice que va a ir manejando su carro? ¿Qué pasaría si él está yendo muy rápido a una velocidad extrema y tiene que frenar de golpe? ¿Alcanzaría a hacerlo? Entonces, no podría tener accidentes. exactamente, podría tener un accidente. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Si usted va a manejar, tome horas para manejar, horas de descanso, no vaya a una velocidad muy rápida porque usted no tiene capacidad de frenar muy rápido, de reaccionar muy rápido. Lo que Pau nos decía, cuidado con cómo están sus lentes, si es que utiliza lentes, está viendo bien, está viendo de lejos, está viendo de cerca, cómo está su oído, porque puede ser que otro carro le pite y él ni en cuenta porque no escucha, ¿sí? La medicación, importantísima la medicación, porque hay medicación que enlentece más los reflejos o hay medicación, por ejemplo, que es sedante en un adulto mayor. Y si es sedante, pues se va a manejar al volante si es que está muchas horas manejando. ¿Qué otros cambios podemos encontrar en el adulto mayor, aparte de los sentidos? En un viaje también puede haber lo que él ya está yendo en el transcurso del viaje, es cansancio, fatiga, dolor de las articulaciones, porque él va a estar mucho tiempo sentado y le va a molestar y tiene que hacer siquiera unas paradas para poder levantarse y hacer un pequeño ejercicio o pausa. Entumecimiento de articulaciones, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, pues, le recomendaré que no haga viajes de una sola largo, sino que vaya haciendo paradas, lo que dice Cristian, sin baña, ¿no es cierto? No tenía que consumir. Nuevo compañero. Bueno, entonces haré haciendo paradas para que el paciente pueda, el adulto mayor pueda estirar sus articulaciones, para que pueda despejar su mente. ¿Qué más podría suceder, Kevin? ¿Qué otra recomendación? Podría ser. ¿Qué más podría ser? ¿Qué sucede con la ingesta de líquidos? La hidratación, Ujú. porque puede ocurrir un cambio climático en ese viaje y puede ser propenso a que se deshidrate más rápido. La deshidratación, ¿no es cierto? Si voy en un auto cerrado con mucho calor, de hecho que voy a deshidratarme más rápidamente, entonces tengo que consumir más líquidos, ¿no? Para evitar esa deshidratación. Y recuerden que en los adultos mayores
es más fácil la deshidratación. ¿Por qué? Porque no hay una buena termorregulación. ¿Algo otra cosa que se les ocurra en cuanto a la alimentación? Erika Taimal. Erika. Dicen, ¿podría ser que el adulto mayor utilice ropa floja para evitar que se sofoque en el viaje? Ropa adecuada, ¿no? Ropa por capas también incluso, ¿no? Me saco una o me pongo una, ropa cómoda para evitar que se corte la irrigación, para evitar el sofoco, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si ese paciente es diabético? Tocaría tener cuidado en eso, ya que a veces puede ser por lo del viaje se olvide puede olvidarse hasta de colocarse la insulina y puede tener ya un choque diabético ahí porque por no haberse acordado de ponerse la insulina o haber hecho alguna cosa para que no le dé eso. Ajá, bueno, podría ser, ¿no? Que lleve toda la medicación, pero me refería más, por ejemplo, a que, aunque no sea diabético, debería utilizar un calzado adecuado, un calzado holgado, que le dé irrigación a sus pies, un buen retorno de la sangre para que no se formen, por ejemplo, si tuviera diabetes, un pie diabético o una úlcera por una falta de irrigación, ¿sí? A eso más bien me refería. O la utilización, por ejemplo, de medias que compriman las venas, medias para las varices, si es que va a manejar por periodos prolongados, para que el retorno venoso sea el adecuado y no se formen coágulos, ¿sí? Eso sería parte de las observaciones. Entonces, miren, no hemos necesitado el diagnóstico médico, ¿sí? Hemos solamente visto el perfil del paciente, qué es lo que va a hacer, y las recomendaciones van fluyendo de acuerdo a lo que nosotros encontramos con el paciente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente caso. ¿Quién quiere resolver? A ver, Dayana. Lee, por favor, el siguiente caso. Ya. Elvira es una paciente de 82 años que vive sola. Se encuentra en un buen estado de salud, lúcida y activa, a pesar de tener una artrosis incipiente. Hace yoga, cocina, cuida su jardín y hace las compras. Resuelva, ¿cuáles serían las recomendaciones generales a dar para evitar caídas dentro y fuera del hogar? Existen evidencias científicas sobre los beneficios de hacer yoga para un adulto mayor. Para un adulto mayor, está preguntando, ¿no? Ya. ¿Qué nos puedes comentar, Dayana? A ver. A ver, vamos primero aclarando, ¿no? Sin lanzarnos. Primero, es una adulta mayor de 82 años que vive sola, ¿no? Hay que considerar eso, la edad, y vive sola, ¿sí? Su estado de salud dice que está lúcida y es activa, ¿sí? Pero dice que tiene artrosis. ¿Qué es la artrosis? Dolor a las articulaciones. Ya, dolor y limitación en el movimiento de las articulaciones, ¿sí? Se le llama también artrosis, ¿sí? Artrosis, que es la atrofia de las articulaciones en cuanto a su movimiento, al arco de movimiento, y esto causa dolor. Entonces ya sabemos que tiene eso. Dice que hace yoga, cocina y cuida de su jardín, y también hace las compras. ¿Eso qué quiere decir? Que está habilitada para hacer ¿qué? ¿Cómo se llama? El cocinar, el cuidar el jardín. Las actividades instrumentales de la vida diaria. Eso, sí, hace no solamente las actividades diarias, sino también, entendemos que hace actividades diarias porque vive sola, y también hace las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es?
es un adulto mayor que, si aplicaríamos escalas, ¿qué sería? Dependiente. ¿Perdón? ¿Qué sería un adulto mayor que? Independiente. Independiente, ¿sí? Porque nos está refiriendo que hace las actividades. Entonces es un adulto mayor independiente. La pregunta es, ¿sí? Dice, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted como técnico de enfermería daría para evitar caídas dentro y fuera del hogar? Primero, ¿qué recomendaría? Utilizar zapatos adecuados. Ya, el calzado adecuado. ¿Cuál es el calzado adecuado? Yo soy la señora y yo soy Elvira. Señorita Dayana, ¿cuál es el calzado adecuado? Porque yo ahorita estoy con unos zapatos de taco y tienen un poquito de punta. Y para mí es el adecuado. ¿Está bien que me ponga así los zapatos? No, zapatos bajos, que sean cómodos, que no tengan cordones, sean cerrados. Ya. Ok. Que no tenga para poder También puede resbalarse. Ese ajuste que no es Antideslizante. Ya, en un adulto mayor los zapatos tienen que ser de punta cuadrada, no de punta, no puntones, sino de punta cuadrada, punta redonda, anchos, ¿sí? De goma, ¿para qué? Para que el zapato no se resbale, ¿sí? Porque nosotros asumimos y le decimos, a ver, señora, usted tiene que tener un calzado adecuado. Y yo voy a decir, yo tengo mi calzado adecuado, miren, mi zapato está adecuado, es cómodo para mí, ¿sí? Entonces, tengo que especificar qué es el adecuado. Yo siempre les digo, saquen de su vocabulario la palabra normal, ¿sí? Porque dice, ¿cómo está normal? ¿Qué es normal? Para mí normal puede ser que mi presión esté 140 a 100. Yo siempre he tenido así, es para mí normal. Entonces, no, tengo que ser específica cuando yo voy a dar la enseñanza, ¿sí? Cuando yo voy a dar la instrucción. ¿Qué más haría con ese adulto mayor? ¿Qué otra recomendación? Utilizar barreras de apoyo. Perdón, ¿utilizar qué? Utilizamos barreras de apoyo, como en baños, Ya, escaleras. También puede ser los espacios por donde camine, que sean cómodos, sean planos, sin grado. sí, consultármelo, adecuar y decir, para evitar que usted se caiga como usted vive sola, ¿sí? Piensa en poner, si tiene gradas, piensa en poner barandas a los lados para que usted pueda subir fácilmente, ¿no es cierto? En la ducha, ¿sí? Ya hemos visto, o sea, adecuar los espacios. En la ducha poner igual agarraderas para que pueda agarrarse y no se resbale y no se caiga, poner cerámicas antideslizantes. ¿Qué más? Eliminar. ¿Qué tenemos que eliminar? Lisian, qué hermoso su tigre. Sí, por ahí está figureteando el gato. ¿Qué tendríamos que eliminar de las casas de los adultos mayores? Las baldosas, la baldosa principalmente porque no es antideslizante todas. Baldosas que no sean antideslizantes. Ajá. ¿Qué más? Las alfombras, que son medios, Las mesas bajas también. ¿perdón? Las mesas bajas. Las mesas, los excesos de muebles también, ¿no? Excesos de muebles que puedan dificultar a la persona el caminar libremente, ¿sí? Las alfombras, las cosas que están por demás, ¿no? Que puedan interrumpir el camino de las personas. Y en la parte externa, y si va hacia afuera, ¿qué podríamos recomendarle? Que utilice un bastón. Ya, que utilice un bastón, un instrumento para
para tener mayor seguridad, ¿no es cierto? ¿O cuál otra alternativa? ¿Qué otra alternativa sería si no es el bastón? Hola, Diga. También El podría ser, caminador. también podría ser un andador. ¿Un qué? Un andador. Un andador. Pero más difícil el andador, ¿no es cierto? Porque yo al bus no me puedo subir con el andador. También. Podría pedir la compañía de alguien, ¿sí? Podría pedir la compañía de una vecina, de un familiar, o podría contratar a un técnico en enfermería para que me acompañe a hacer las compras al exterior. ¿Sí? Entonces, buscar alternativas de cómo minimizar los riesgos. Licen, Dime. Otra recomendación también sería, como dice ahí, que hace yoga. Más bien sería también implementar ejercicios aeróbicos, los que le ayudan a fortalecer lo que es los músculos, el equilibrio y todo eso. Ajá, muy bien, esa es una excelente observación. Miren, sí, el yoga, ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? ¿Se ha demostrado científicamente que el yoga sea bueno para los adultos mayores? ¿Ustedes encontraron alguna descripción científica que diga que el yoga es bueno para los adultos mayores? Sí es súper bueno el yoga para el adulto mayor, dicen, porque aparte de que le ayuda a mejorar lo que es el cuerpo en sí, pues mejora la memoria. Ya, porque es un ejercicio de concentración, ¿no es cierto? Que nos exige concentración, ¿sí? En el yoga no sé mucho, ¿no? Pero de lo que he visto nos ayuda a meditar, ¿sí? A meditar, a tranquilizar nuestro cuerpo, a ponerlo en homeostasis, es decir, en posición basal, ¿sí? Sin preocupación, sin consumo de energías. Y eso hace que yo empiece a tener procesos de meditación. Y la meditación implica que yo a mi cerebro le voy a entrenar para poder hacer esas cosas, ¿no? Ustedes han visto que en este medio en el que nos desenvolvemos, siempre hay distracciones, ¿sí? Estoy yo, por ejemplo, hablando con ustedes y ustedes están con el celular o la radio o la televisión, entonces siempre hay distractores que impiden que nuestro cerebro pueda estar en un proceso de meditación y eso implica esfuerzo. Si no, ustedes pónganse, diga, voy a tener 10 minutos sin estar en contacto con el celular, ni con la televisión, ni con el pito del exterior, y a ver si es que lo pueden realizar. O sea, necesita de un esfuerzo, y ese esfuerzo hace que nuestra memoria, nuestra capacidad cerebral se vaya entrenando, ¿sí? Entonces, sí, lo que la compañera Gaby dice es verdad, ¿no? Es súper bueno para mejorar, ¿sí? Los procesos de memoria del adulto mayor. Sin embargo, ¿sí? El adulto mayor, como ya habíamos visto en sesiones anteriores, necesita también otro tipo de ejercicios. Necesita fortalecer sus músculos. Recuerden, necesita hacer ejercicios de fuerza, necesita hacer ejercicios de movimiento, necesita hacer de flexibilidad y de contractibilidad de músculos. Entonces, a esa paciente no le diríamos, no le vamos a decir, señora, no haga el yoga, no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque es una forma, un estilo de vida además, ¿no? El practicar yoga, ¿no? Entonces, yo no puedo ir contra los valores de ese paciente, ¿sí? Yo tengo que decir, ay, está muy bien que practique el yoga, pero también de tiempo para su cuerpo. ¿Y en su cuerpo qué necesitamos? Necesitamos ejercicios aeróbicos, ¿sí? Necesitamos ejercicios de tonificación cardíaca. Entonces le vamos a proponer, vamos a hacer también los ejercicios que habíamos hecho en clases, ¿no? De extensión, de flexión, de rotación. Entonces miren cómo yo desde la parte, ¿sí? Desde la parte de los valores éticos, cuando yo atiendo al paciente, yo tengo que respetar la forma de pensar, los valores, el estilo de vida de ese paciente, pero eso no impide en que yo tengo que abrir también otro arco de posibilidades a ese paciente, ¿sí?
Ustedes nunca se pongan a discutir con el paciente y dicen, ay, pero señora, ¿cómo va a ser solamente yoga? ¿Sí? No, está bien que usted haga ese ejercicio, pero a ese ejercicio le vamos a introducir en la semana ejercicios también de flexión, de extensión, de fuerza, de rotación, de equilibrio, de movimiento. Y así vamos a complementar su estilo de vida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ético, yo tengo que manejar con prudencia, recordando siempre los principios de la ética, ¿no? De dar al paciente toda la información para que ella pueda decidir. Por último, yo no le puedo obligar a que haga ejercicios, pero sí le voy a dar toda la información para que ella utilice esa información y pueda decidir, ¿sí? Entonces, ¿preguntas al respecto sobre esto? ¿Algo que les quede, alguna duda, algo que no esté claro? ¿No? Bueno, miren, con la realización de estos casos que al parecer son tan sencillos, ¿no es cierto? Que de resolver y de hablar, ¿sí? Hemos hecho un repaso, no solamente de nuestra materia, sino también nos hemos metido en la clínica, nos hemos metido en la anatomía, nos hemos metido incluso en la ética, ¿no? De atención. Esa es la visión que necesitan ustedes tener. En esos también se va a enfocar ya un poquito preparándoles su examen complexivo, ¿sí? Casos así de esta índole, un poquito más elaborados, con más datos para que ustedes puedan razonar con mayores elementos de juicio y puedan concluir en los planes de cuidado. Esa es la modalidad que se toma en los exámenes complexivos, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen esa visión de cómo ir desagregando, ¿no? Una cosa lleva a otra cosa y hay un encadenamiento en cuanto a los conocimientos y también en cuanto a los planes de atención y de cuidado que debemos dar a los pacientes, ¿sí? Bueno, entonces chicos, como habíamos hablado la clase de ayer, en el transcurso de este máximo hasta el día martes, yo les voy a preparar un caso, ¿sí? Un caso similar con un poquito más de elementos para que ustedes lo reflexionen, lo analicen y la clase siguiente, igual que hicimos ahora, pero en presencial, lo vamos a desarrollar, ¿sí? Para hacerlo igual en grupos. Y esa sería un aporte, el 50% de su nota del examen segundo parcial. Y la siguiente y la otra nota, el 50% sería su examen de opción múltiple, ¿sí? Así habíamos quedado el día de ayer. Entonces, o sea que los casos que nos dio ayer, esos ya no van a ser expuestos a la otra clase. No, ya hemos conversado, pues ya hemos analizado, hemos conversado y ya tenemos una idea de cómo resolver. Yo hasta el día martes voy a preparar 1 o 2 casos para resolverlos en el día viernes. Habíamos quedado con ustedes, resolvemos y hacemos igual el análisis, pero esos ya tienen una nota, ¿sí? Esos van a ser ya el 50% de su nota de examen. Y el otro 50% sale de las examen de preguntas de opción múltiple, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? No hay ninguna duda. ¿Mm? Bueno, hecho. Entonces con eso pues voy a dar por terminada esta clase. Les agradezco mucho, chicos, y que les vaya muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao, chicos. Gracias. Gracias, Gracias, Licen. Adiós, chao, chao.